de perfeccionamiento docente. Agradecemos su presencia y compromiso con esta actividad durante esta semana, que se prolonga además para el día de mañana, jueves y viernes. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que las leamos en el espacio de preguntas, y también podrán levantar la mano con la opción de Teams en este mismo espacio de preguntas. Comenzamos esta jornada dándole la bienvenida a la profesora Carla Lobos Peña. La profesora Carla es psicóloga educacional, doctora en psicología, magíster en psicología educacional, especialista en intervención psicoeducativa y entrenamiento docente. Sus líneas de investigación están asociadas a procesos de innovación de la docencia, con temas como incorporación de variables cognitivo-motivacionales en los procesos educativos, interacción docente-estudiante, incorporación de metodologías activas, herramientas virtuales y analíticas de aprendizaje en los procesos de enseñanza. Actualmente es jefa del área de investigación educativa del Laboratorio de Innovación Educativa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, Chile. El título de este conversatorio es Prácticas pedagógicas que favorecen la interacción, una mirada desde los estudiantes UDEC. Adelante, profesora. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá y estar compartiendo este espacio con ustedes. Espero que cada uno de los contenidos que compartamos sea de mucha utilidad y que también podamos ir discutiendo algunos de los elementos que yo les vaya presentando. Voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio. Ahí ustedes me confirman si se está viendo. Sí, se ve, profesora. Muchas gracias. Contarles que la presentación de hoy día es una continuación de la presentación que realizamos como Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa en la jornada de perfeccionamiento de principios de año del mes de enero, en donde compartimos con ustedes los hallazgos que habíamos encontrado durante el periodo académico 2020 en torno a cuáles eran las expectativas de nuestros estudiantes y nuestros docentes al inicio del periodo académico 2020, cuando nos vimos enfrentados a la educación remota de emergencia, y cómo esas expectativas iniciales se vieron confrontadas una vez terminado el año académico en torno a la experiencia, cómo había sido la experiencia de nuestros estudiantes y nuestros docentes con la educación virtual. En ese momento logramos establecer que teníamos, tanto los docentes como los estudiantes, expectativas bajas acerca de la educación virtual en general, pero que sin embargo la experiencia durante los 2 semestres académicos 2020 fueron mejores de lo que reportaron en cuanto a sus expectativas. Había mejores experiencias con el aula virtual, con los recursos educativos, con las actividades de aprendizaje. Había una expectativa baja acerca de poder cumplir con los planes académicos. Sin embargo, la experiencia reportada tanto por los estudiantes como por los docentes, el sí haber podido cumplir en gran medida con el programa académico, reportaban una buena experiencia con el compromiso institucional, entre otras variables. Sin embargo, el área desfavorecida, tanto al momento de medir las expectativas como una vez terminado el año académico y reportado a través de la experiencia, era la interacción de los estudiantes con sus pares y la interacción de los estudiantes con sus docentes. Si bien mejoró, es decir, las expectativas iniciales que tenían los estudiantes acerca de cómo iba a ser la relación con sus pares y profesores era muy baja, una vez terminada el año académico, esta se reportó como que fue mejor de lo que esperaban, pero entre todas las categorías estudiadas, esta siguió siendo la más disminuida y no logró el puntaje de corte, es decir, estuvo por debajo de la media, a diferencia de todas las otras variables que lograron superar la media de la medición. Por tanto, hoy día queríamos profundizar acerca de qué sucedió con la interacción, qué elementos están deficitarios en la relación profesor-alumno, profesor-estudiante y estudiantes y aula virtual, qué prácticas pedagógicas fueron reportadas como efectivas desde los estudiantes, y esto implica que son acciones que realiza el docente que permiten que los estudiantes manifiesten un comportamiento de mayor compromiso
en el aula virtual durante su educación en línea. Este desafío lo tratamos de responder mediante un estudio más bien cualitativo, en donde hicimos entrevistas y grupos focales a estudiantes de distintos niveles educativos, de primer a tercer año, de 30 asignaturas de nuestra universidad. Ese es el contexto de lo que hoy día vamos a compartir, que entonces es una profundización de los resultados presentados en el mes de enero, con una mirada más explicativa. Partimos entonces definiendo el desafío que implica la educación virtual y la interacción que en esta se da, entendiendo de que no es una simple separación geográfica, sino que es un concepto de educación virtual que describe un universo en donde se amplifican las relaciones o las posibilidades de interacción profesor-estudiante. Muchos de nosotros partimos enfrentándonos a la educación virtual con poco conocimiento acerca de las herramientas virtuales que existían, las aplicaciones que nos podían favorecer o ayudar a mejorar cierto tipo de actividades que en presencialidad eran más naturales. Conocíamos también poco las funcionalidades de la plataforma Canvas y fuimos recibiendo entonces capacitaciones y entrenamientos o fuimos recibiendo apoyo de nuestros pares que nos permitieron solventar este espacio y poder articular formas que nos permitieran conocer a los estudiantes, que nos permitieran promover aprendizajes colaborativos entre estudiantes, que nos permitieran monitorear qué es lo que estaba haciendo el estudiante y cómo iba a su ritmo de aprendizaje. Todo eso se transformó en un desafío. En virtualidad se comprende la interacción por tres espacios. Por tanto, la participación no es sincrónica verbal, sino que cuando hablamos de participación en el contexto de virtualidad, nos encontramos con tres espacios para la interacción. En la interacción del estudiante con su docente, o de los y las estudiantes con su docente, de los estudiantes con estudiantes, es decir, la interacción entre pares, y un tercer momento de participación que es la interacción del estudiante con los recursos y las actividades del aula virtual. Un estudiante, por tanto, que ingresa al aula virtual, visualiza los videos, descarga los materiales, contesta las actividades, es un estudiante que tiene una alta participación, a pesar que en la videoconferencia sincrónica no realice preguntas, no prenda la cámara o no realice comentarios. En ese contexto, a pesar que a uno le pudiera dar la impresión que es un estudiante que no participa, al mostrar un comportamiento de compromiso en el aula virtual asincrónica, sí sería un estudiante que está participando, con la diferencia que no lo está haciendo en el espacio tradicional que uno esperaría. Existe una teoría que se llama la teoría de la distancia transaccional, que contextualiza bastante bien estos tres tipos de interacción en educación virtual y que a través de sus distintos estudios ha demostrado que la interacción en estos tres niveles es un predictor crucial para la persistencia, es decir, para que el estudiante desarrolle un esfuerzo sostenido por lograr los resultados de aprendizaje esperados y además es un predictor de mejor rendimiento académico. Por tanto, es una variable que impacta tanto el proceso como el resultado final del aprendizaje de los y las estudiantes. Les comparto ahí tres estudios, están las citas y las referencias bibliográficas abajo, que en conjunto llegan a la misma conclusión y que son bastante representativos de lo que ha sucedido en pandemia. Los estudiantes no están satisfechos con su preparación durante la modalidad de educación remota de emergencia o transitoria. Esto porque consiguen que la educación virtual en su generalidad los desmereció o fue en desmedro de lo que ellos pudieran haber recibido en educación presencial. Y una de las variables más destacadas es esta dificultad en la interacción con sus docentes y compañeros, y por tanto de ahí la importancia de estudiar qué aspectos de la práctica docente podrían apoyar o aumentar la probabilidad de una mayor interacción en estos tres niveles, entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y entre estudiantes y el aula virtual. Esto es un hallazgo que ha sido persistente en las distintas investigaciones en distintas latitudes del mundo, por tanto es un fenómeno más transversal. Aquí están las características de la investigación, como les contaba hace un minuto, 59 estudiantes de 30 asignaturas. La media temática de la entrevista en los grupos focales versaron sobre temáticas o tópicos de experiencia en la interacción, la experiencia con las metodologías activas, la vivencia que habían tenido con la plataforma de gestión del aprendizaje, con la LMS Canvas,
cómo fue su percepción de aprendizaje más allá del rendimiento, o sea, si percibieron que aprendieron lo suficiente y si su nota reflejaba lo que ellos creían haber aprendido. Y las proyecciones post pandemia, también les preguntamos cómo veían ellos el regreso a la presencialidad. Voy a ir mezclando algunos antecedentes cuantitativos que tenemos, que emanan de las analíticas de aprendizaje que nos entregan las aulas virtuales, con algunos también estadísticos de otras investigaciones que hemos ido desarrollando en el curso y que yo les voy a ir puntualizando. En la interacción con la plataforma Canvas tenemos varios patrones de comportamiento que son bastante genéricos y transversales a nuestros estudiantes, y es, por ejemplo, los patrones de conexión. Sabemos que sobre el 85% de nuestros estudiantes se conectan por PC y no por celular como habíamos creído en un primer momento. Que se conectan después de las 16 horas, o aumenta fuertemente la conexión después de las 16 horas, aunque más o menos comienza a partir de las 12 del día la curva de aumento en el número de conexiones. Sabemos además que la conexión es bastante estable, decae el día viernes, el sábado permanece disminuida y el día domingo empieza a elevarse también durante la tarde. Sabemos también que los estudiantes utilizan el periodo de receso para el descanso, o así lo podemos interpretar, después ya se los preguntamos a ellos. En el gráfico que está a mano derecha inferior pueden ver un periodo, un mes normal, un mes con un mes donde hubo receso el año pasado, y la actividad en el aula virtual decae significativamente, es muy baja durante la semana de receso. Eso significa que los estudiantes dejaron de ingresar al aula virtual durante el periodo de suspensión de actividades. Entonces queríamos saber si este patrón de comportamiento de conectarse durante las tardes-noches, aumentar la conexión durante mediados de semana hasta el fin de semana, respondían a alguna necesidad en particular. Y desde las entrevistas y grupos focales realizados a los estudiantes, tuvimos algunos resultados. Una de las razones que ellos explican por los cuales se conectan en horarios de tarde-noche, lo hacen o lo explican mediante la necesidad de hacer coexistir la vida familiar con la vida personal con el estudio. Algunos estudiantes reportaban, por ejemplo, que en el horario de las 6 de la tarde en adelante, sus hermanos o sus padres ya no necesitaban estar conectados al mismo tiempo, por tanto la calidad de la conexión era mejor, que en ese horario tenían mayor privacidad, o que, por ejemplo, las compañías de redes móviles tenían beneficios de mayor cantidad de gigas libres después de determinado horario nocturno, y eso promovía que los estudiantes utilizaran más la conexión de noche. Los recesos como espacio de descanso, hubo muchos estudiantes que reportaron la sobrecarga de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con estar agobiados con muchos trabajos, muchas entregas en periodos acotados de tiempo, y que el receso era un momento para detenerse, como para tomar un respiro, como estaba la frase que dice uno de los estudiantes que está señalado ahí, y eso le permitía como reponer energías para poder seguir el proceso de estudio la semana siguiente. Muy pocos estudiantes reportaron ponerse al día, como en algún momento nosotros desde el laboratorio creímos que durante los periodos de receso los estudiantes podrían utilizar ese tiempo para hacer aquellos trabajos que tenían pendientes o ponerse al día con alguna actividad. La verdad es que el reporte de los estudiantes es que es un periodo que sirvió muchísimo para un tiempo fuera o para detenerse. Declaran que en este manejo de horario o de organización del tiempo poseen cierta desregulación en torno al cumplimiento de ciclos biológicos que son importantes. El dejar de almorzar o el dejar de tener rutinas que tenían que ver con hábitos básicos, trasnochar, acostarse muy tarde, pasar de largo, también era una frase bastante utilizada, en donde el periodo de estudio no se detiene y va en desmedro, por supuesto, de la salud y el bienestar personal. También hablaron de la desregulación en la organización de las actividades. O sea, no solamente hay una desregulación del tiempo, sino que también de la distribución de actividades. Esta sensación de no saber por dónde empezar,
dificultades para priorizar lo urgente de lo importante, dificultades para poder establecer una organización, por ejemplo, de entregas. Habían varios estudiantes que señalaron dificultades para tener claridad acerca de la fecha en donde tenían que tener resueltos los trabajos. Por tanto, la distribución del tiempo anterior a la fecha de solicitud del material por parte del profesor se transformaba en un periodo de estrés o de crisis. Eso en torno a estos patrones de conexión de horarios durante el día y durante la semana. Luego teníamos otros resultados cuantitativos en donde se nos señalaba que los estudiantes cuando valoraron la relación con sus docentes, la valoraron positivamente, sobre todo esta característica de este docente que está disponible en virtualidad para atender a sus necesidades. A pesar de eso, el 35% de los 3.000 estudiantes que contestaron en esta encuesta señalaba que la relación con sus docentes fue peor que en un contexto de presencialidad. Por lo tanto, igual se mantenía en desmedro de lo que habían sido sus periodos anteriores. Esto versaba en torno a las dificultades que pudieron tener los docentes para atenderlos y darse cuenta de su ritmo de aprendizaje, de cuándo necesitaban mayor o menor ayuda, a la posibilidad de entregarles herramientas concretas hacia los estudiantes, y esto asociado a el darse cuenta cuando la necesitaban para que ellos pudieran mejorar el aprendizaje. Sin embargo, la disponibilidad, como ya lo mencioné, era una de las características que fue mejor evaluada por ellos. Entonces, fuimos a preguntarle a los estudiantes qué hacían los docentes que permitían una mejor percepción de relación y una mayor percepción de apoyo y de cercanía y de atención. En torno a la variable comunicación con el docente, los estudiantes reportan que en virtualidad aumentó muchísimo la disponibilidad del profe a través de redes informales. Y ellos le llaman informalidad también al chat, por ejemplo, de Teams, que si bien es la plataforma oficial de la universidad, ellos lo mencionan como un medio más informal. Para ellos la formalidad es el correo electrónico institucional, y ellos plantean que era mucho más fácil contactarse con este docente, que respondía muy rápido, que podían hacer más de una consulta, que este contestaba de manera rápida y certera, y que sentían que la comunicación era fluida. En cuanto a la cercanía con el docente, los estudiantes reportan que hay una especie de empatía en la percepción del docente hacia ellos. Hay muchas frases de los estudiantes que señalan que el docente vivenciaba situaciones parecidas a las de ellos. Por ejemplo, que se le caía el internet, hay un estudiante que dice que se le cruzaban los cabros chicos, se daban cuenta que ya no andábamos, que ya no dábamos más, y ellos también estaban cansados. O sea, hay una especie de sinergia entre los procesos socioemocionales, socioafectivos, académicos, en donde el docente parece transmitir al estudiante que vivencia situaciones similares y que por tanto lo comprende. Eso hacía que los y las estudiantes estuvieran más dispuestos a compartir con el docente sus preocupaciones, y esto llevó también a que hubiera mayor posibilidad de negociación entre docentes y estudiantes con fines de cumplir los objetivos pedagógicos, pero adecuando ciertas condiciones que a ambos les facilitara la tarea de educar y aprender. En cuanto a la atención de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ahí los estudiantes declaran que fue mucho más deficitario, que el docente sí tenía preocupación por preguntar acerca de cómo iban, pero que los estudiantes en general no contestaban, no decían nada, y que en realidad ellos no sabían cómo expresarle al docente las dificultades que tenían, pero que esto estaba más bien asociado con lo público de la interacción. Esto quería decir que si el docente preguntaba durante la clase sincrónica o a través del foro en qué los ayudo, qué dificultades tienen, al parecer los estudiantes estaban menos dispuestos a manifestar sus dificultades que si lo hacían en espacios más privados. Por tanto, el medio de interacción público parecía no ayudar al monitoreo de los avances.
En cuanto a la comparación con la presencialidad, en general los estudiantes siguen valorando la presencialidad como un espacio de mayor autenticidad en las relaciones. Hay una serie, o hay un grupo de estudiantes que reclama y que se entiende que siendo estudiantes que ingresaron en el año 2020 están en su segundo año de carrera y todavía no conocen a sus estudiantes, a sus compañeros, perdón, físicamente. Tienen como un imaginario de quiénes y qué es lo que son, y que su expectativa acerca de la vivencia de la universidad es muy pobre en relación con la que ellos habían esperado, o la que ellos habían observado en gente que conocen, cercanos, hermanos, amigos. De todas las verbalizaciones, la que tiene mayor prevalencia, estos son resultados preliminares, no hemos terminado de revisar toda la información que poseemos, pero sí tenemos un gran cúmulo de frases que valoran la disposición del docente para apoyar el aprendizaje, y por eso quiero destacarlo. Los estudiantes lo que hacen saber es que el docente estuvo disponible por diversos medios, estuvo disponible para conversar, para negociar, para escuchar dificultades, para flexibilizar la norma, para adecuar conocimiento. Ahí les dejo dos frases que son bastante representativas de lo que ellos perciben. Probablemente, y nosotros sospechamos que esto también tiene que ver con un desgaste adicional de parte del docente. Hemos tenido información también en la entrevista que hemos hecho a los docentes acerca de las dificultades para poder ponerle límites a los estudiantes en los horarios de consulta, por ejemplo, o en esta sobredemanda por distintos medios de manera simultánea. Pero en general es importante destacar que la gran parte de la experiencia positiva del estudiante con la educación virtual tiene que ver con esta percepción de un docente que estaba presente y que estaba disponible. Voy a cambiarme entonces ahora a la interacción de los estudiantes con sus pares. En la interacción con sus compañeros, al igual que con sus docentes, valoraron negativamente la relación, pero acá es mayor el porcentaje de estudiantes que considera que la relación con sus compañeros fue peor que en el contexto de presencialidad. Llega al 51% de los 3.000 estudiantes evaluados que señalan que fue insatisfactoria la relación con sus pares. Las variables que están involucradas en esto es que la plataforma o el aula virtual no les da oportunidades para interaccionar o para compartir, que los medios de comunicación virtual no los ayudan a establecer relaciones, que el trabajo cooperativo no es tan fácil mediante virtualidad, que los recursos de actividades no contribuyen al trabajo colaborativo, y por tanto hay una disminución de la percepción de que el estar o interactuar con compañeros ayuda a obtener mejores aprendizajes. La única variable mejor evaluada en esta categoría vendría a ser el foro, el chat, el correo, la videollamada, como un espacio para poder generar comunicaciones interpersonales. Voy a pasar entonces a lo cualitativo. ¿Cuál fue la percepción de los estudiantes en torno a la relación con sus pares en esta educación remota? En general son verbalizaciones negativas, en donde indican que tuvieron muy pocas oportunidades para conocer a sus compañeros. Hay frases como de algunos estudiantes que dicen que no conocen a casi nadie, que se imaginaban carreteando en la Plaza Perú, conociendo gente de distintos lados. Algunos nos señalaban que sabían que tenían compañeros, por ejemplo, de Punta Arenas, como aludiendo a esta universidad que tiene estudiantes de todas partes de Chile, y que no habían podido tener contacto real con ellos. Hay un tono de irrealidad en las interacciones. Para el trabajo colaborativo hablan de las aulas privadas como un espacio para poder hacer trabajo en grupo. Sin embargo, es un espacio inhóspito en donde no siempre la conexión es buena, en donde se pierde mucho tiempo en entrar, en convocar, en salir, el buscar un medio para, por ejemplo, compartir un documento en línea,
Todo eso al parecer restaba una cantidad de tiempo importante que terminaba desmotivando a los estudiantes en el trabajo grupal de las aulas privadas. También explicaban que cuando las aulas privadas se volvían inhóspitas, ellos solventaban la situación reuniéndose por otros medios, por WhatsApp o por otras plataformas como Zoom, Meet, plataformas que le eran más amigables a ellos por otras razones. Lo que sí sucedía, y es importante ponerle atención, es que cuando el trabajo era derivado como horas de estudio autónomo, en donde los estudiantes tenían que llevar a cabo actividades de aprendizaje en grupo fuera de la clase sincrónica, la mayoría de los estudiantes lo que hacen es dividirse el trabajo, juntar las partes y entregarlo. Por tanto, no se producían estos espacios de construcción colectiva, como si hubiéramos esperado que fuera realmente un trabajo entre pares. Los medios para la interacción entre los estudiantes también se focalizan en los chats y en los foros. Los foros particularmente aparecen como un espacio muy potente para el trabajo y para la interacción entre los estudiantes. La presentación que viene después de la mía aborda este tema y le entrega datos estadísticos muy novedosos acerca de cómo los foros se transforman en medios súper efectivos para aumentar el rendimiento académico y para predecir también respuestas más deseables de compromiso de los estudiantes. Otro acierto de las prácticas docentes fueron los sistemas de respuesta inmediata. El uso de Menti, de Kahoot, al parecer fueron herramientas que lograron en sincronía con un número grande de estudiantes la participación de todos. Mencionaban ejemplos donde algunos docentes utilizaban estas herramientas para la presentación interpersonal y aparecía la nube de palabras en donde los estudiantes iban diciendo, por ejemplo, de dónde venían y después avanzaban hacia el uso de estas herramientas para cosas más pedagógicas, utilizando las respuestas por bloque o las respuestas por gráficos de barra. Lo importante es que, a pesar de que no es una interacción verbal, el estudiante sí percibe que está participando cuando hace este tipo de actividades de respuesta, de sistema de respuesta inmediata. Así que es importante que sigamos utilizando el Menti, el Kahoot y cualquier otra aplicación que tenga funcionalidades similares. Ahí, por ejemplo, hay una frase que dice: somos muchos, y cuando hacían esas actividades de preguntas en línea, todos podíamos aportar con ideas, era entretenido, y como no cachaban que eras tú, igual no importaba si no decías algo también. Por tanto, también hay una connotación de que el anonimato ayudaba a la participación. En cuanto al tercer ámbito de la interacción, que vendría a ser la interacción con los recursos y materiales del aula virtual, hay una percepción de que la plataforma Canvas es una buena plataforma para la gestión del aprendizaje, que cumple con una serie de funcionalidades que, bien utilizadas, pueden aportar sustantivamente al desarrollo de los aprendizajes. Los recursos y actividades fueron bien valorados por los estudiantes, fueron valorados positivamente, y los procesos evaluativos se perciben como de menor contribución al aprendizaje. Es decir, los estudiantes, esto es lo cuantitativo, los estudiantes perciben que el aula virtual, el Canvas, Infoboda Campus Virtual, son buenas plataformas, particularmente Canvas, que los recursos y actividades que en ellos se desarrollan también son favorables para el aprendizaje, no así los procesos evaluativos. Es decir, las formas de evaluar que utilizamos son aquellas que están comprometidas, a lo menos desde la percepción de los alumnos, en educación virtual. ¿Cómo explican esto? De las prácticas efectivas de los profesores, de nuestros académicos, los estudiantes resaltan la evaluación por pares, el uso de caminos de dominio, la encuesta en línea y el uso de analíticas de aprendizaje y de sistemas de mensajería. La evaluación por pares, los estudiantes valoran la posibilidad de hacer retroalimentación a sus compañeros, sobre todo en aquellas actividades de evaluación por pares que son de proceso, no sumativas, que son evaluaciones formativas, que son pequeñas, que son acotadas, en donde podían ir aprendiendo a retroalimentar al otro y además obtenían rápidamente indicaciones instructivas acerca de cómo mejorar. En cuanto a los caminos de dominio, los estudiantes planteaban que en el aula virtual los docentes
ponían distintas rutas de aprendizaje. Y por tanto, cuando un estudiante no lograba o no alcanzaba los objetivos esperados, esto medido con algún instrumento, alguna encuesta, el aula virtual le ofrecía un camino alternativo en donde se encontraba con material adicional, con videos de ejercicio resuelto, en donde podían practicar o profundizar aquello que no estaban entendiendo. Las encuestas en línea, los forms, también lo valoraron como un tipo de recurso que tenía varias connotaciones. Por un lado, la autoevaluación de cómo iban desarrollando el aprendizaje, la evaluación propiamente tal, y como tercer elemento, las encuestas en línea también como recolector de opiniones que fueran distintas a las que el profesor había planteado o las que había promovido durante la clase. Marcan mucho lo entretenido de la encuesta. Nosotros teníamos una percepción desde el laboratorio que los estudiantes estaban como aburridos de los cuestionarios, de las encuestas, pero al parecer, mientras sean pertinentes a sus intereses y sobre todo a su carrera, a su asignatura, al parecer tienen buen recibimiento. Las analíticas de aprendizaje y los sistemas de mensajería son reportados en muy poca medida. ¿Sabes? Son muy pocos los estudiantes los que reportan que profesores utilizan las nuevas analíticas de Canvas y el sistema de mensajería asociado. Esta es una aplicación de Canvas en donde uno puede detectar que estudiantes, por ejemplo, no han visualizado un video y les puede enviar un correo indicándoles que, o motivándolos, elogiándolos o incentivándolos a que revisen el video porque ese video les va a servir para tal o determinado elemento. También ese sistema les permite identificar qué estudiantes no han contestado una prueba o tienen pendiente un trabajo. Por tanto, el docente también puede monitorear y preguntarles si están teniendo alguna dificultad, si les puede apoyar en algo. Y fueron bien valorados. Aquí hay una frase de un estudiante que dice: en algún momento me llegó uno, el primer semestre, que se hizo en forma online de otro profesor y la verdad que me resultó bastante útil, en especial ese semestre online que estaba sin las herramientas, sin las ganas, sin nada. Me dio como el latigazo. Entonces hay una percepción de estar preocupados por ellos. Sin embargo, destaco que esta última práctica es poco mencionada por parte de los estudiantes. Otro elemento que logramos detectar entonces desde los estudios cuantitativos era que las creencias de los estudiantes acerca de su aprendizaje en virtualidad era baja, así como también la creencia del rendimiento que iban a obtener. Acá lo interesante de este análisis que realizamos es que hay una correlación entre creer que va a aprender poco con obtener una baja calificación. Y entre medio hay una variable que también es interesante que tiene que ver con el tiempo en plataforma. En resumen, los estudiantes que creen que van a aprender poco pasan poco tiempo en el aula virtual y obtienen menor rendimiento académico que aquellos estudiantes que tienen mejores creencias de aprendizaje, que pasan más tiempo en plataforma y que por tanto obtienen mejores rendimientos. Eso implica que las creencias del estudiante al inicio son importantes y hay que buscar la forma de acercarlos a la educación en línea para que la interacción y la participación en el aula virtual y en estas tres dimensiones que hemos revisado hoy día aumente, porque al parecer si logramos que aumenten, logramos también en ellos mejores rendimientos académicos y mejores aprendizaje. Para finalizar entonces, la interacción educativa es un desafío, va a ser un desafío post pandemia cuando volvamos a presencialidad, probablemente un modelo blended learning, y les voy a compartir entonces algunas prácticas desde la revisión de la literatura que pudieran favorecer una mejor, más bien promover interacciones mayores en estos tres ámbitos con sus estudiantes. Sabemos que aulas con estructuras, que están ordenadas, que tienen una secuencia instruccional, son más amigables para los estudiantes y les indican cómo moverse en ellas. Esto implica que saben que cada módulo tiene un PDF, un PPT, una actividad, un cuestionario y un foro, por ejemplo. Y cuando esa misma estructura se repite en varios módulos, el estudiante tiene un ordenamiento mental que le permite moverse en el aula virtual de mejor manera. Materiales diversos pero no sobrecargados, no llenar el aula virtual con muchas cosas, sino que ayudarles al estudiante con la selección. Pocas infografías, un par de videos
un par de actividades y que tanto la infografía, los videos y las actividades se vinculen con los recursos. Si vamos a ponerle un texto, que el texto tenga alguna pregunta o alguna relación con el video. O si vamos a poner una infografía, que esta infografía tenga que ver con algún ejercicio. En el fondo, cómo entrelazamos los materiales del aula virtual para que esto tengan sincronía y tengan un sentido para el estudiante. Los videos educativos más exitosos son los de ejercicios resueltos en todos los ámbitos. Tienen que ser inferiores a 10 minutos y los estudiantes valoran más los videos de ejercicios resueltos que son caseros, que hace el mismo profesor, que aquellos que son profesionales o que son más industriales. Las videoconferencias, la literatura indica que no debieran superar los 40 minutos y deben estar asociadas a actividades o recursos del aula sincrónica sin replicación. Es decir, que hagamos en lo sincrónico aquello que no es posible hacer en lo asincrónico. Al principio los estudiantes es probable que no lleguen preparados con el material o con aquello que deben saber para poder tener una buena interacción en aula sincrónica. Pero si uno lo hace de a poco y va educando este tipo de interacción, los estudiantes van incorporándose en los materiales y llegan mejor preparados a la aula sincrónica. Como hay que educar la participación, se recomienda partir las asignaturas con aulas privadas, con trabajos, perdón, en aulas privadas, que sean aleatorias, no dejar que ellos elijan con quién trabajar, de manera que podamos promover que se conozcan y que se conozcan también en ámbitos de competencias de aprendizaje, no solamente en lo social. Que cada una de esas microaulas definan un representante que vayan a la plenaria o la discusión con ese representante. Eso le permite a los estudiantes prepararse para la interacción verbal y cuando ya avanza el semestre pueden generar aulas privadas que son seleccionadas por ellos, es decir, ellos eligen con quién trabajar y van intercambiando los representantes de manera de que todos puedan tener la oportunidad de plantear opiniones del grupo, plantear opiniones propias. Esa es una forma de educar la participación. Y incorporar ritos, es decir, actividades que sean sistemáticas, permanentes en todas las clases. Por ejemplo, siempre terminar con una pregunta, o siempre partir con una pregunta, o a la mitad de la clase, después del break, partir con algún comentario, con alguna diapositiva que interpele a la discusión, cosa que el estudiante después de un tiempo sabe que en esta asignatura siempre se parte con un menti, o siempre se termina con una plenaria, o siempre al medio de vuelta al recreo se hace tal o cual actividad que implica su participación. Usar memes, hacer bromas, trivias, también son formas entretenidas de motivar la participación. Le transmiten a los estudiantes que ustedes tienen preocupación por generar un ambiente positivo. Conocemos docentes que luego de hacerlo ellos invitan a los estudiantes a ellos traer un meme o traer un chiste o iniciar la conversación del día con alguna cosa simpática que ellos puedan compartir. Conectarse unos minutos antes para poder preguntar a los estudiantes cómo están, cómo ha sido su fin de semana, cómo fue su semana, o cualquier otro tipo de pregunta que tenga que ver con preocupación por ellos, más allá que al principio les contesten poco, incluso si no les contestaran nada, no desistir y seguir preguntando. Después de un tiempo los estudiantes empiezan a manifestar y a compartir, o incluso le devuelven la pregunta, ¿y usted, profesor, cómo ha estado, cómo estuvo su fin de semana? Tratar por su nombre a los estudiantes. Algo que también nos llamó la atención de la literatura es que recomienda no utilizar efectos de fondo difuminizadores, ni tampoco fondos irreales. Al parecer, los profesores que utilizan estos fondos que difuminan o que son irreales, los estudiantes prenden menos la cámara. En cambio, cuando el profesor muestra su espacio real, tienden los estudiantes a generar también mayor interacción y también a prender sus cámaras. Parece que esta aula irreal toma más sentido cuando el docente muestra el espacio en donde está. Una alternativa es, y que en realidad es una sugerencia de un estudio de caso, que un profesor le sacó una foto a un espacio físico de su hogar y lo puso como fondo de pantalla. Entonces, no es el lugar real donde está en el momento, pero la fotografía sí es de un espacio real. Y les contó a los estudiantes de qué se trataba. En esa oportunidad era una planta, me acuerdo. Contó que era su planta, porque la tenía, etc. Involucrarnos más en la participación virtual con las herramientas virtuales. Usamos muy poco los emoticones, usamos muy poco los corazones, las manos arriba, los aplausos. Y hay dos formas. Una, que nosotros los entreguemos a los estudiantes, reemplazando la comunicación verbal. Y lo otro es destacar el uso de esos gestos entre los estudiantes. Entonces, cuando un compañero da una opinión,
y sus pares ponen un emoticón en el chat, uno decirlo. Francisco, tus compañeros te están aplaudiendo por tu opinión que fue tan pertinente. Parece que les gustó porque pusieron varios corazones, y así hacer saber que durante el chat ustedes están atentos de las comunicaciones gestuales de los compañeros. Las instancias en general, con las y los estudiantes, al parecer tienen que tener una condición de emocionalidad positiva, y al parecer esas emociones positivas que contrarrestan el aburrimiento o que contrarrestan la ansiedad son aquellas que permiten una mayor interacción o que motivan a los estudiantes a participar más en nuestras aulas. Espero haberles podido ser de utilidad, que todos los hallazgos que les acabamos de compartir podamos seguirlos nutriendo y en una próxima oportunidad también poder seguir contándole qué otras cosas encontramos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a usted, profesora. Ahí aparecen varios aplausos. Agradecemos su exposición. A continuación, bueno, queremos leer preguntas que estén en el chat, pero también se han generado varios comentarios muy interesantes, entonces los voy a leer para que quizá podamos discutirlos. Pero también invito a los y las docentes que puedan hacer sus preguntas, ¿cierto?, en el chat, o con la opción levantar la mano. Nosotros estaremos atentos para poder habilitar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, voy a partir bien arribita, a eso de las 9:23, sale acá el profesor Frank. Dice lo siguiente, dice: el tema de las fechas de entrega de trabajos es algo que es de nuestra responsabilidad. Sé que algunos colegas no fijan fechas de las evaluaciones desde el principio, sino dejan la fecha, horario y forma de evaluación abierto hasta el último minuto. Esto genera mucha ansiedad en los alumnos y los estresa. Lo he presenciado en mi hija que estudia en la UDEC. Absolutamente de acuerdo. Ambiente ordenado, anticipar la fecha, todo lo que le pueda dar seguridad al estudiante ayuda. Gracias, profesora. Después, bueno, la profesora Carola también comenta, dice, así es, y reglamentariamente hay que indicarlo en el sílabus. Permite también a las jefaturas organizar que no hayan evaluaciones el mismo día, por ejemplo. Entonces, hay todo un tema de la organización que de repente se pierde un poco el límite entre la flexibilidad y la dificultad. Al final generamos dificultad de organización y autorregulación en los mismos estudiantes. Elías, me acordé de una práctica reportada por los estudiantes que es interesante con respecto a eso. Hay al menos un estudiante declaró que sus profesores se pusieron de acuerdo e hicieron un calendario de entregas común. Entonces ellos a un solo lugar iban a ver lo que tenían en la semana de distintas asignaturas, y eso lo valoraron mucho. Me imagino porque hace balance de carga, pues. Entre los docentes se van dando cuenta qué evaluaciones tienen, y el estudiante también visualmente tiene una organización de lo que tiene que entregar. Me acordé de eso. Sí, muy interesante. De hecho, bueno, me imagino que también en este tiempo se ha promovido un poco el uso de estas mismas aplicaciones para organizar las actividades. Obviamente no está tan centralizado en la universidad, pero sirve bastante. Tenemos otros comentarios también. Acá la profesora Mónica, los voy a leer. Dice, a las 9:41 escribimos más o menos. Dice, solo tengo 2 comentarios. A mí algunos estudiantes me han dicho que prefieren Infoda a Canvas, porque Infoda les marca qué han descargado y qué no. ¿Es posible que Canvas marque con un tic verde o algo así qué recursos ha visto el estudiante? Y después hace otro comentario, quizás es muy técnica la pregunta, pero y después un segundo comentario, dice, con respecto a las aulas privadas en Teams, lamentablemente la versión de Teams de Ubuntu no permite crear salas privadas, break rooms. Claro, el sistema operativo, en este caso Linux, no está actualizado todavía para esas funciones. Lo que hacen es hacer canales. Entonces los estudiantes van a canales a reunirse dentro del grupo general de Teams. Sí, sí, de hecho esa era la alternativa que teníamos al principio, porque como no teníamos salas en Teams en sus primeras versiones, esa es una opción, crear los canales. Ahora, yo creo que muy pronto en Linux, yo igual soy usuario de Linux, va a empezar a incorporar, o esperamos, digamos,
estas características más avanzadas de Teams. Voy a seguir leyendo porque creo que se generaron más en este ratito. Tenemos acá, el profesor Frank plantea lo siguiente, dice, a mí me cuesta bastante estar atento al chat mientras estoy haciendo las clases. Generalmente lo tengo apagado y le solicito a mi ayudante estar atento a la comunicación en el chat. Yo creo que eso es algo igual usual, sobre todo porque depende un poco también del cómo vamos a compartir pantalla y que perdemos alguna de los elementos de Teams. Sí. Ahí también están respondiendo que es posible marcar como realizado, como hecho, las actividades y materiales de Canva. Al final eso sí, Elías, así que no te preocupes. Ah, ya, perfecto, sí, estoy leyendo yo acá más arribita. Voy a leer el último comentario de Juan Francisco. No es el último. Eh, sí, pero lo voy a leer acá. Dice, se ha mencionado el rol de los y las estudiantes ayudantes dentro del proceso en base a los resultados y su percepción. ¿Qué tan importante es el rol de los estudiantes ayudantes dentro de las clases? Un poco conectado con lo que estaba planteando igual el profesor Frank. No sabemos, no hemos preguntado por los ayudantes, así que es una buena temática. Y eso que aumentaron bastante la cantidad de ayudantes. Fue una buena herramienta o fue una herramienta para enfrentar la educación en línea, pero no la hemos abordado. Así que espero prontamente poder tenerles información de eso. Sí, sí, muy interesante. Eh, Considerando también de que se desarrolló un curso de autorregulación dirigido a ayudantes, digamos, que de alguna manera les entregaba algunas herramientas para poder apoyar las clases de los y las docentes. Eh, Lo del chat, Acá, lo del chat sí es importante, por ahí lo vi que pasó. Eh, Pedirle a alguno de los estudiantes o al ayudante que le ayude con el chat mientras está con la clase sincrónica es súper aportativo, porque más les va señalando las gesticulaciones que van sucediendo, o si alguien levanta la mano, no lo dejamos esperando tanto rato, porque a veces otros estudiantes dan la opinión y no levantaron la mano, entonces el que levantó queda con la sensación de para qué está la posibilidad si no se respeta, así que sí, el ayudante puede ser una buena estrategia para eso. y en base a lo mismo, profesora, quizá dentro de las evidencias que usted tiene, qué es más útil? El que los y las estudiantes tengan un espacio puntual para que hagan sus preguntas o que sea un desarrollo, digamos, continuo en el cual el profesor avanza y se hacen las preguntas. Lo digo justamente por estas dificultades que pueden aparecer sobre estar atento al chat y de repente lo que tenemos son unos cuantos minutos, si es que no tenemos un ayudante, en donde podemos volver al chat. O mejor desarrollamos la clase y tratamos de estar constantemente vigilando si hay una interacción. ¿Qué es lo Eh, más recomendable? la- lo mejor es hacerlo durante, ir interrumpiendo la clase e ir conversando. Para eso, si no tienen ayudante, pueden pedirle a algún estudiante presente que los ayude con el chat. Y lo van a ver con la presentación que viene posterior a esta, que el ser espectador de interacción genera mejores aprendizajes académicos. Mm. Entonces, no solamente aprende cuando pregunta, sino que aprende cuando escuchas a otros preguntar. Entonces, igual es potente. Y es probable que cuando tú tengas una pregunta al inicio de la clase y si esperas hasta la hora que termine, es probable que quizás no la hagas. Entonces se pierden aquellos comentarios o opiniones que pudieran haberse dado en el momento mismo de la clase. Sí, así es. Voy a leer el comentario de Felipe Quesada. Es un comentario, dice, gracias por la información, muy bueno su trabajo, Carla. Trabajo en la Universidad Católica del Maule y acá estamos con situaciones similares, baja conexión, dificultad para conectar empáticamente a docentes con estudiantes, pantallas apagadas. Estamos generando diagnósticos en torno a ello para plantear mejoras a la experiencia virtual, por lo cual esta charla nos sirve mucho para conocer experiencias de otras casas de estudio. Así que está ese comentario. Creo que es Gracias. un problema de todas las universidades. Sí. Eh, Voy a seguir bajando acá. Hay muchos que son comentarios, pero los voy a leer igual porque son interesantes que los podamos socializar. Eh,
el profesor Frank plantea, dice, si todos programáramos bien las fechas de las evaluaciones en Canvas, el calendario de Canvas del estudiante no debería mostrar su distribución temporal de las evaluaciones. Creo que Natalie más adelante le contesta que sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Y ahí ayudó también con algunas preguntas técnicas de cómo hacer ciertos usos a la plataforma Canvas. Perfecto. Sí, ahora estoy viendo lo que es. Em, voy a continuar con las preguntas. Acá hay una que plantea Yael, que es, ¿cuáles podrían ser las estrategias a ocupar para motivar a los y las estudiantes para que prendan sus cámaras? No pedírselo. No pedírselo. Podría comentar algo muy breve. No sé si todos han visto este video de la profesora, yo creo que sí, profesora Carla, usted lo ha visto, pero de educación escolar, y dice, hoy día vamos a hacer una prueba y los que tengan las cámaras apagadas, préndanla, no sé si todos lo han visto, obviamente es como una cosa chistosa, pero fue súper como que removió a los estudiantes y lo bueno fue que estaban ahí. O sea, no fue como que uno prendió la cámara, sino que realmente estaban, pero la cámara estaba apagada. Y eso fue un súper buen indicador y demostró que la profesora no estaba sola, que son como las grandes, los grandes como sensaciones como emocionales que afectan a los profesores. Hay que aprender a interaccionar en virtualidad y lo verbal, visual, sincrónico no es la única forma. Y los estudiantes están más dispuestos a aprender la cámara cuando desarrollan confianza. Y la confianza se desarrolla con lo que compartimos hoy día, los emoticones, el dar la palabra, el participar por fuera, etc. Claro. Acá hay una pregunta que me parece muy interesante de la profesora Mónica, que dice, ¿qué estrategias utilizar para aumentar las expectativas de los estudiantes para que crean en ellos? Esa es una pregunta gigante y es maravillosa. Gracias, Mónica, por preguntar. Proveer de experiencias de éxito y ayudarlos a construir su autoconcepto académico. Y ahí el referente más importante es el profesor. O sea, si ustedes son capaces de ir valorando a los estudiantes en los ámbitos de capacidad, de procedimiento y participación, es decir, no solamente capacidad, sino que también valorarlos en torno a su procedimiento de trabajo, a si prenden la cámara, a cuando dan una opinión, de manera permanente, y son capaces de indicarle aquello que realmente hacen bien, que hace que el elogio sea meritorio, aumentan la posibilidad que el estudiante vaya incorporando en su sí mismo características que son de un buen estudiante. Por ejemplo, cuando uno le dice a un estudiante, te agradezco tu opinión, es muy pertinente lo que estamos viendo y le indica el por qué. Eso para él es un incentivo a la participación, aumenta su autoconcepto académico y además se siente útil en la sala. Cuando uno se siente útil e importante, participa más y tiene mejor expectativa acerca de su aprendizaje. Cuando en realidad nadie se da cuenta si está o no está, cuando sus opiniones pasan de largo o cuando nuestra reacción a sus opiniones son muy bien, fantástico, qué bueno, son verbalizaciones que no tienen mucho sentido para el estudiante y no motivan la participación. Y eso implica, Mónica, que uno tiene que pensar en la competencia que va a enseñar ese día para poder versar los elogios o los alientos sobre esas competencias. Y eso no es tan fácil, yo creo que eso a veces nos cuesta un poco. Decirle a un estudiante, por ejemplo, No sé si soy yo, no sé si me caí yo o quizá la profesora Carla. La profesora Carla se cayó. Seguimos ¿Sí? todos acá conectados. Sí, se fue la profesora Carla. Sí. Ya, Ahí vamos a volvió. esperar. Ya, perfecto. Vamos a esperar un par de minutos para que se pueda ahí estoy, conectar. Y, ¿profesora está por ahí? ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Pucha, estaba súper animada hablando Sí. lo de la pregunta de la profesora Regreso. Mónica. Pero bueno, el desafío entonces, el último elemento es, como profesores, tratar de identificar cuál es la competencia que estamos desarrollando en esa clase para poder indicarle al estudiante esa habilidad cognitiva que esperamos en ellos y indicárselo súper potente. Después de un rato los estudiantes te dicen, no, yo soy bueno para, porque tú se lo has dicho tantas veces que ellos ya saben para qué son buenos. Y si lo diversifican y utilizan también elementos del procedimiento, mantener la atención, entregar los trabajos a tiempo, seguir el paso a paso, también están enseñándoles que no solamente la capacidad cognitiva es lo importante, sino también la forma de trabajo.
cuando un estudiante le retroalimenta la opinión del otro, uno le puede felicitar por lo generoso que es con su compañero, que le agradecen el que le haya ayudado a mejorar. Esas cosas también son súper potentes para los estudiantes. Gracias, Mónica, por tu pregunta, porque creo que en este contexto se requiere más incluso que en presencialidad. Quiero darle también la palabra a la profesora Carola, que la tienes levantada hace harta rato. Y sé que se le puede activar el micrófono para que pueda participar, profesora. Profesora Carola. Vamos a esperar unos segundos que hay que habilitar el micrófono. Dice que aún está desactivado. Ahí No sé sí, si... Ya, ahí sí. perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero hacer algunos comentarios en el marco de las preguntas también para ir haciendo recordatorios de los apoyos que tenemos en la dirección. Primero comentar sobre la pregunta del profesor Frank. Sobre los ayudantes, el rol del ayudante y la pérdida también que tiene respecto a que uno no puede mirar el chat cuando está haciendo la conferencia y tiene la pantalla abierta. Efectivamente, eso es verdad, puede ser complicado, sobre todo que los estudiantes no son tan buenos para hablar, están más acostumbrados cuando logramos participación a partir por el chat. De hecho, nosotros mismos nos estamos acostumbrando. Si ustedes ven, se ha generado una gran discusión en base a solamente comentarios de chat. Entonces, en este contexto, primero decir que si necesitan ayudante, para fomentar la interacción justamente, está abierto el Fondo Educa COVID hasta el 13 de septiembre, el cual pueden postular a la necesidad de ayudante justificado, ya sea en promover la motivación, la interacción o adaptar los recursos para el aula virtual, tanto en modalidad e-learning o b-learning. Ya, entonces eso está ahora abierto. Si necesitan ayudante, pueden postular. No es necesario que pidan todo el financiamiento, lo que ustedes en particular necesitan para poder llevar a cabo eso. Y bueno, mientras tanto también uno puede decirle, a uno le interrumpen, pero uno puede decirle que el que quiera hablar, que lo haga en cualquier momento, ¿cierto? Y no es lo ideal, digamos, pero es una alternativa. O decir que uno va a mirar el chat en tal momento, hace un corte y se conecta al chat a mirar. Pero existe esa opción. Por otro lado, sobre el comentario de la profesora Mónica, que ya le dieron una alternativa, ¿cierto?, para marcar los recursos como mirados, también les quería sugerir el uso de medallas. Dentro del taller de Canvas avanzado, además de las nuevas analíticas que también mencionó el profesor Frank, está el módulo de cómo implementar medallas para el logro de tareas. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar que después de cada módulo o cada tema se va uno, en la medida que uno indica que tiene que revisar todos los recursos, se le genera una medalla. Puede sonar bastante, no encuentro la palabra, pero el tema es que lo que muestra la investigación, y también lo puedo decir de forma personal, yo utilicé las medallas el semestre pasado, antes no la había ocupado, fue la segunda estrategia o actividad preferida o mencionada en la encuesta por los alumnos como la que promueve el aprendizaje. Uno dice, ¿qué le va a importar un bonito una medalla? Pues les importa el que les vaya apareciendo las medallas y vayan ganando medallas al completar actividades o temas y al final una gran medalla cuando la realizan todo. De alguna manera favorece la motivación. Y lo último que quería decir era sobre el concepto de interacción, porque nosotros le preguntamos a los alumnos siempre si en estas encuestas, si es que ellos, cuáles son los aspectos más débiles y nos aparece siempre la interacción. Sin embargo, el aula virtual nos da otras oportunidades y más diversas de interaccionar. Yo, de experiencia personal, yo aún mantengo una asignatura y debo decir que es el año en que más he interaccionado con los estudiantes. Tengo foros activos, les respondo individualmente a cada uno, he recibido incluso más mail que nunca, muchas más preguntas de detalle. La clase presencial, solamente los que eran más atrevidos hacían preguntas. El resto estaba calladito. Y ahora, como están estas opciones donde o nadie te escucha, nadie más ve la duda que tú quieres, si es que lo haces por correo,
y ya están acostumbrados que es la única forma de hablar. Están los chats, están las tareas, que se les da feedback por SpeedGrader. Tenemos también en los certámenes, tienen retroalimentación inmediata de cada pregunta. Yo les pongo la alternativa correcta y le pongo por qué está correcta cada una, o la incorrecta, una frase de por qué está incorrecta esa. Entonces, y asimismo cuando se les sube la nota, un mensajito. Entonces, personalmente yo creo que tengo más interacción que antes, pero para ellos, en el concepto, eso no es interacción. Eso es lo que yo he visto en el tiempo. Para ellos interaccionar es algo donde uno está presencial, los dos. Entonces hay que tener cuidado con esa mirada de que, de que ellos creen que no hay interacción. No hay un tipo de interacción, que es lo que ellos consideran. Y eso es algo que tenemos que investigar más profundamente. Porque lo que hemos visto es que esta interacción a través de los foros que vamos a ver en la siguiente charla y las otras maneras es muy provechoso para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso les quiero decir, que guardemos la mirada de lo que es interacción para ellos, y porque lo que está ocurriendo en la plataforma es un proceso productivo desde el punto de vista del aprendizaje. Eso quería decirles. Y les repito, los dejo invitados para mañana, para pasado. La otra semana tenemos también comunidades de aprendizaje y están el Fondo EducaCovid, probablemente por financiamiento sea la última convocatoria, está abierto hasta el 13 de septiembre. Gracias por su comentario, profesora Carola. Bueno, ya estamos pasados 5 minutos. Voy a leer 2 comentarios que están en el chat. Felipe Quesada, que me parece que es importante rescatarlo. Él plantea, dice, sobre los tutores y ayudantes, hemos capacitado a tutores pares para que conecten con estudiantes, ingreso 2021, lo que los estudiantes expresan que ha sido muy positivo para favorecer la adaptación académica y la creación de redes de apoyo. Y al final plantea una pregunta, y vamos a cerrar con esta pregunta, que es, ¿qué pasa con el tema de las evaluaciones del curso por parte de los alumnos? Al parecer ya no se realiza. Elías, con respecto a estos procesos de inducción, los encuentro fantásticos, porque efectivamente si para uno era difícil como enchufarse a la universidad solo y en presencialidad, imagínense en virtualidad. Así que me imagino que, y ojalá después nos puedan compartir también la experiencia y aquellas cosas que funcionan, para replicar lo que funciona y evitar de hacer lo que no funciona. No tengo respuesta para lo segundo. No sé qué pasa con las evaluaciones de los cursos. Quizás Carola nos pudiera comentar. Me imagino que se refiere a las evaluaciones como de desempeño que hacen los estudiantes. Ahí no sé. Sí, o quizá, profesor Jorge, si es que podría levantar la mano y para que pueda redactar la pregunta, y después le damos paso a la profesora Carola para que pueda apoyarnos con la respuesta. Sí, o por chat, por el mismo chat que... Sí, ya. Quizás todavía no se realizan, pero puede ser que se vayan a realizar igual. Ahí desconozco el... Ya. Vamos a solicitar entonces que activen el micrófono del profesor Jorge. profesor Jorge y también de la profesora Carola para que nos pueda apoyar con la respuesta. Ok, gracias. Me refería al tema de que cuando no estábamos en pandemia, normalmente siempre recibíamos una evaluación del curso con la opinión de los estudiantes acerca de todas las actividades que se habían realizado y el comportamiento de uno como profesor, que a uno lo ayudaba a mejorar al año siguiente, pero al parecer ahora no recibimos esa información, o por lo menos yo no la sé ubicar. ¿Sí? Entonces, gracias, profesor. Profesor Jorge, por su pregunta. No sé si tenemos respuesta o quizá... Sí, acá. Carola. Sí, vamos a esperar entonces que se active su micrófono, profesora. Y... Hola, gracias profesor sí. por la pregunta. Decirles que la evaluación docente se ha seguido realizando. Durante la pandemia se realizó exactamente la misma encuesta en términos de fondo, pero hubo correcciones que se realizaron que tenían que ver con que estábamos en una modalidad
no presencial y por lo tanto hay preguntas que no eran pertinentes o la forma o necesitaban precisiones. Esas modificaciones se validaron a través de consejo de docencia y luego consejo académico y se está aplicando desde el año pasado. El año pasado de manera voluntaria los profesores tenían que declarar si sí o no y este año desde el segundo semestre ya de manera obligatoria como corresponde de acuerdo a decreto. Los resultados, primero, ¿dónde se accede a ellas? Se accede a través de intranet. En intranet, en mis servicios online, dentro del listado de acciones y recursos que uno puede acceder, así como está el acceso a Scan, el acceso a webmail, el acceso a Canvas, hay un link que dice evaluación docente. Y ahí uno puede acceder a todas las adelantarles que los resultados que hasta la fecha no ha habido en las calificaciones, ¿ya? Así que tenemos una muy buena percepción de los estudiantes con altas calificaciones en general, de la docencia realizada en pandemia, y además ahora existe un apoyo que otorga la UNIDD, en nuestra unidad de investigación y desarrollo docente, sobre un programa de apoyo para oportunidades de mejora en aquellos docentes que tienen algunas evaluaciones de alguno de los 3 ámbitos de las dimensiones de la encuesta que pueden mejorar. Ahora tenemos un programa general y un programa personalizado para apoyar y dar entonces sugerencias a aquellos docentes que lo requieren. Gracias, profesora Carola, entonces, por apoyarnos con esa respuesta. Bueno, y de esta manera, ya siendo las 10:10 de la mañana, damos por finalizada esta primera parte de la jornada de la mañana de miércoles de la Semana de Perfeccionamiento Docente. Agradecemos a la doctora Carla Lobos por su presentación y le recordamos que esto no termina, esto continúa, pero continúa a las 11 horas con la presentación de la doctora Alejandra Maldonado, titulada Foros como una herramienta de democratización del conocimiento. Así que los invitamos a que en estos 50 minutos que nos quedan, nos tomemos un café, esperemos un poco, ¿cierto? Y después entramos a las 11 horas en este mismo link a la presentación de la profesora Alejandra Maldonado. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias a todos y todas. Adiós. Hasta pronto.